Buenas noches, estamos ya por iniciar la transmisión del día de hoy de esta tercera clase del tercer módulo de este curso de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos. Un saludo a todos ustedes desde los distintos países de nuestra gran América Latina. Veo gente de Costa Rica, Colombia, Ecuador, Chile, de mi República Dominicana, Perú, Paraguay, El Salvador, Venezuela, Bolivia, en fin, estamos desde distintas partes de esta extraordinaria región que es Latinoamérica. Vamos a seguir permitiendo que sigan ingresando la mayor cantidad de personas para iniciar formalmente la conversación del día de hoy. Espero que este diálogo que hemos emprendido desde el lunes haya resultado de interés para la mayoría de ustedes. Y al igual que días anteriores, vamos a aprovechar en la medida de lo posible para ir introduciendo algunas respuestas a las preguntas que ustedes vayan lanzando cuando sea posible hacerlo. Y me disculpo por anticipado por el hecho de que evidentemente no puedo responder a todas sus preguntas. Por razones de tiempo, son más de 400 personas simultáneamente. Es muy difícil poder abordar todas las preguntas, las dudas, los comentarios que se hacen simultáneamente al tiempo que uno está tratando de dar una explicación conceptual sobre un tema como el que hemos venido realizando en estos días. Igual que días anteriores, les pido que me informen brevemente, ya que estamos iniciando, si el sonido está óptimo en el día de hoy, si no hay problemas de transmisión de imagen, si la conexión de ustedes, bueno, yo presupongo que la mía está bien, así que vamos a ver que también la de ustedes esté bien desde distintos países en el que están viendo esta transmisión. Bueno, vamos a iniciar ya con el tercer tema que hoy hemos escogido, volver sobre un tema que ya ustedes iniciaron en la conversación en el segundo módulo, el tema de la legitimidad de la justicia constitucional. Esto nos pone de lleno en una cantidad de discusiones teóricas que se han emprendido en el transcurso desde el inicio mismo de la justicia constitucional, sobre todo en el momento de su afianzamiento o su relanzamiento en la cultura jurídica europea, y que ha adquirido como discusión el tema de la legitimidad democrática de la justicia constitucional, ha adquirido una connotación muy grande desde los años 60, 70 en los Estados Unidos, a partir de la publicación de una obra ya clásica de Alexander Bickel sobre la cuestión contramayoritaria, el carácter contramayoritario del Poder Judicial, y de manera particular diríamos de la justicia constitucional, que es a lo que nos toca a nosotros hoy abordar. Y de manera que el tema de la legitimidad de la justicia constitucional, y sobre todo la perspectiva de la legitimidad democrática de la justicia constitucional, es un tema, digamos, que se puede considerar ya clásico en el marco de la justicia constitucional. Es un tema clásico en el que hay mucha discusión que se ha vertido en los últimos 100 años, y podemos iniciar quizás este diálogo, o que puede decirse que este diálogo pudo haberse iniciado desde aquel famoso debate que tuvieron en la década del 20, finales de la década del 20 del siglo pasado, en Europa, en Alemania, la conversación entre Carl Schmitt y Hans Kelsen acerca de quién debía ser el guardián de la Constitución. Pero este tema, digamos, ya había sido objeto de discusión incluso antes, unos años antes, para esa misma década, en Francia, por un autor llamado Edward Lambert, que escribe una obra que también es una obra, digamos, clásica en relación a su tema, y es la idea de el gobierno de los jueces, que anticipa una discusión permanente acerca del poder
o de la legitimidad del ejercicio del poder de controlar la constitucionalidad de la ley por parte de los jueces. Derechamente, el problema de base de la justicia constitucional como un mecanismo capaz de anular o dejar sin vigencia o de desaplicar disposiciones adoptadas por órganos revestidos de legitimación o de legitimidad democrática directa por el voto popular. Entonces, de ahí que siga siendo un tema permanente de discusión desde el inicio mismo de la propia justicia constitucional hasta hoy, sigue siendo objeto de discusión este tema de la legitimidad democrática o no de la justicia constitucional. Y bueno, ¿y de qué, digamos, verdad? Las perspectivas sobre abordar esta discusión son múltiples. Y incluso algunos autores, sin embargo, entienden que es un falso debate, porque hoy no podemos entender la democracia al margen de la Constitución. Y por eso algunos autores reivindican de manera frontal una expresión que viene a ser la definitoria de la democracia de nuestros países, la democracia constitucional. Y por lo tanto, en el contexto de esa concepción de la democracia constitucional, es decir, una democracia constituida a partir de la Constitución, la discusión acerca de la legitimidad, digamos, de la justicia constitucional no puede ser entendida como en términos abstractos o en términos formales como un problema, sino que solo puede ser emprendido desde el punto de vista de la realidad operativa de la propia justicia constitucional. Porque la justicia constitucional, desde la perspectiva de un concepto de democracia constitucional, vendría a ser un complemento necesario y válido del propio diseño institucional del régimen democrático de ese país, una democracia que, insisto, no sería estrictamente regida a partir del principio de mayoría, sino que sería regida a partir de la corrección de los valores que introduce el propio texto constitucional al margen de acción de la mayoría. Entonces, esa expresión de la voluntad popular vendría a ser cristalizada precisamente en la Constitución como pacto fundamental y fundante de la relación política y social de la comunidad, y como tal los distintos poderes, aún los legitimados democráticamente, estarían sometidos o sujetos a los límites de acción que le plantea la propia Constitución. Y desde ese punto de vista, la justicia constitucional vendría a ser un instituto fundamental en la estructura de la Constitución para asegurar que los límites que la Constitución ha establecido al ejercicio de los poderes, incluidos los poderes legitimados democráticamente por el voto, también respeten los parámetros o los criterios que la Constitución les ha trazado. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, ojo, se produce, la discusión da un paso distinto, porque esta perspectiva parte de una contraposición conceptual entre lo que, para utilizar la terminología de uno de estos autores de manera particular, la terminología de Ronald Dworkin, entre lo que él denomina una concepción mayoritarista de la democracia y una concepción de la democracia constitucional. Otros autores como Ferrajoli han introducido la distinción entre lo que él denomina la democracia formal y la democracia sustancial. La democracia constitucional vendría a ser precisamente esa democracia que se encuentra insuflada por los valores fundamentales que constituyen precisamente los derechos fundamentales, que se convierten en límites necesarios al ejercicio del poder, no solo del poder público, sino también de los poderes privados. Recuerden que Ferrajoli incluso tiene una muy interesante monografía que aborda los llamados poderes salvajes, en las que reivindica la necesidad de un constitucionalismo de los derechos, un constitucionalismo también para poner freno a los poderes privados, no solamente poner el centro de la atención exclusivamente del problema de la justicia constitucional en el ámbito del derecho público o de la relación del ciudadano con las autoridades públicas, con el poder público, sino que también tenemos que prestar atención a las situaciones propias de las relaciones de los poderes privados. Entonces, digamos que el problema de la legitimidad de la justicia constitucional uno puede abordarlo de distintas perspectivas, dependiendo también de cómo se sitúa la propia noción de democracia.
Es decir, evidentemente que si nosotros asumimos la concepción de una democracia en el sentido estrictamente mayoritarista, la ficción de la democracia como expresión de la voluntad general, y la voluntad general situada de manera exclusiva en la expresión de las decisiones que adoptan los órganos de representación popular, y por lo tanto estos a partir de la idea del concepto de la mayoría, evidentemente que puede haber desde esa perspectiva algún nivel de fricción importante con la idea de que exista un órgano o que existan órganos como los que ejercen la justicia constitucional, que van a venir a trazar límites a la capacidad de acción de esos poderes públicos que se encuentran legitimados por el voto popular. Pero si la concepción de democracia que nosotros apelamos es una concepción de democracia que parte desde la propia Constitución, que parte desde asumir o interiorizar en la propia idea de democracia los límites que plantea la Constitución al ejercicio del poder, o mejor dicho, al ejercicio de los poderes, pues evidentemente que la idea de la legitimación o la legitimidad de la justicia constitucional adquiere un sentido de discusión distinto, porque ya no puede verse específicamente sobre la base de si tiene o no capacidad para limitar las decisiones o las medidas que han adoptado poderes democráticos, elegidos democráticamente, sino sobre todo de si la Corte o el Tribunal Constitucional actúa en el marco de los poderes que la propia Constitución le atribuye para asegurar el respeto de la propia Constitución. Entonces, creo que la primera cuestión que tenemos que dejar claro acá es qué concepto de democracia estaríamos refiriendo cuando queremos sentar la idea de que la justicia constitucional debe gozar de algún nivel de legitimidad democrática. Entonces, la primera contraposición es precisamente el de derribar la idea o clarificar la idea de qué tipo de democracia es que estamos apelando. Una concepción de democracia formal, mayoritarista, o una concepción de democracia sustancial, constitucional, una democracia regida por la Constitución. Pues evidentemente que la apuesta que han hecho la mayor parte de las naciones de Occidente, incluido la mayor parte de los países de América Latina, es la de una democracia constitucional. Es decir, es la de una democracia que se rige a partir de una serie de valores y de principios que cuentan con raigambre constitucional. Es decir, y sobre todo estos valores y principios que se traducen en la Carta de Derechos, en el catálogo de los derechos fundamentales que establece la propia Constitución. Esos derechos son fundamentalmente, digámoslo así, la herramienta básica del diseño institucional que la Constitución establece para limitar el ejercicio del poder. Y por supuesto, otro elemento necesario de ese diseño constitucional para entender los límites del poder es la propia ingeniería institucional del poder, la división de los poderes, la separación de los poderes y el establecimiento de estos mecanismos de acción recíproca o sistema de frenos y contrapesos que establecen nuestras distintas constituciones para asegurar que los poderes, digamos, establecidos en la propia Constitución se encuentren limitados y que, por lo tanto, corresponda al Tribunal Constitucional, a la Corte o a la Sala Constitucional o en general a la justicia constitucional garantizar ese diseño institucional. Ayer precisamente hablábamos de las distintas opciones para categorizar la justicia constitucional, los distintos modelos a partir de poner el freno o poner el peso de acción del diseño en la protección de los derechos o en la garantía de la distribución del poder o en la garantía o en garantizar la estructuración apropiada del sistema de fuentes del derecho. Hoy, cualquiera de estas distintas categorizaciones o funciones son irrelevantes para entender el problema frontal de la legitimidad, porque en última instancia lo que importa es que la función que ejerza la justicia constitucional
sea consona con la misión y con las atribuciones y competencias que la Constitución le atribuye al Tribunal Constitucional, y que su accionar vaya dirigido precisamente a reafirmar y garantizar la validez de esos principios, de esos valores, de esos derechos que la Constitución ha establecido. Entonces, es verdad, eso por supuesto convierte a la justicia constitucional en una instancia muy fuerte, muy poderosa si se quiere, desde el punto de vista de la fuerza de acción. Pero es un poder normativo, es un poder que se encuentra limitado precisamente a que corresponde a hacer vigente los parámetros que la Constitución ha establecido. Desde el momento en el que la justicia constitucional se sitúa por fuera del marco de acción de las posibilidades que la Constitución le permite, pues parece válido afirmar que está perdiendo su legitimidad como instancia propia de justicia constitucional. Entonces, la legitimidad, por lo tanto, de la justicia constitucional no puede visualizarse solo desde un punto de vista estático. Un punto de vista estático de legitimidad sería asumir que la justicia constitucional es válida o es legítima precisamente porque ha sido establecida en la Constitución y porque la Constitución le ha dado ciertas atribuciones. Bueno, es evidente que esto es un modo estático de ver la legitimidad y que puede contar, básicamente es una forma de asegurar la legitimidad de otros órganos constitucionales. Es una forma estática en el sentido porque solamente apela a la formalización del instrumento jurídico del órgano en la Constitución. Pero en realidad la legitimidad de la justicia constitucional no podemos disociarla de la actuación, la legitimidad de acción. Y la legitimidad de la justicia constitucional en el contexto de una democracia constitucional viene a significar en términos prácticos que la justicia constitucional se convierte efectivamente en un instrumento idóneo para asegurar la puesta en vigencia de esos valores, de esos límites, de esos derechos que la Constitución ha establecido. Que la Corte, la Sala, el Tribunal Constitucional, los tribunales en general que ejercen justicia constitucional, lo hacen a partir del ejercicio del derecho. Y aquí, digamos, es un elemento importante para entender la funcionalidad de esa legitimidad, digamos, operativa, para decirlo de alguna manera, una legitimidad dinámica que corresponde a la justicia constitucional. La justicia constitucional goza o garantiza o adquiere su propia legitimidad en el marco de su propio ejercicio, en el marco de su propia actividad, en la medida en la que puede producir decisiones cónsonas con los valores, los principios, los derechos que la Constitución establece. Y contribuye precisamente con ello al afianzamiento y al fortalecimiento de esa democracia constitucional. Y esto no es algo que se presume en abstracto, sino que es algo que se construye operativamente con los distintos niveles de acción de la propia jurisdicción constitucional. No podemos dar por anticipado en abstracto que un órgano, una magistratura constitucional es legítima por el solo hecho de que cuenta con el establecimiento formal de sus atribuciones y sus poderes en la Constitución, sino que ésta opera de manera efectiva a partir de los valores y de los principios que la Constitución establece, que cumple sus atribuciones en el marco axiológico y formal de las atribuciones que la Constitución les da. Cuando me refiero a lo axiológico, apelo precisamente a ese margen de valores y principios, porque, querrámoslo o no, una de las principales escollos que la jurisdicción constitucional ha tenido que sortear desde el inicio de su establecimiento es la discusión de que su legitimidad operativa se encuentra profundamente condicionada por la naturaleza propia de las disposiciones constitucionales. Me explico. El que una jurisdicción constitucional, el que la justicia constitucional deba garantizar la efectividad, la efectiva aplicación de una constitución, que es un texto que está escrito con conceptos muy abiertos
indeterminados, que apela a veces al establecimiento de valores de un proyecto de futuro, ha llevado a muchos autores a cuestionar precisamente, empezando por el propio Carl Schmitt, si es válido confiar en un tribunal el poder de interpretar o de darle sentido a las decisiones fundamentales en las que se articula la Constitución, precisamente tomando en cuenta que esas decisiones no están escritas en un lenguaje lo suficientemente preciso, lo que impide la posibilidad de ejercer una actividad de jurisdicción en sentido estricto, de producir lo que se llama la denominada subsunción de un hecho y un caso. Esto es un tema, digamos, que ha dado lugar a mucha discusión y que desde su propio momento de origen, Hans Kelsen incluso cuestionaba que las constituciones tuviesen un lenguaje abierto, muy abstracto, porque eso podría suponer, advertía Kelsen, un desplazamiento de poder indebido hacia el Tribunal Constitucional. El problema con el que nosotros lidiamos hoy día es que las constituciones precisamente están escritas en el lenguaje que Kelsen decía que no debían estar escritas. Es decir, las constituciones hoy día, muy a pesar de las reacciones de muchos juristas, de muchos politólogos, las constituciones están escritas en un lenguaje muy indeterminado. Un lenguaje abierto que deja espacio a un margen amplio de concepciones ideológicas que puedan convivir en el marco de la sociedad. Y se traduce esto en que la propia jurisdicción constitucional, la propia justicia constitucional, resolver un conflicto determinado, al momento que tener que dar un pronunciamiento, tiene que lidiar precisamente con ese carácter abierto e indeterminado de las propias disposiciones constitucionales. Y tiene, por lo tanto, que tomar una decisión conforme a derecho, pero un derecho que es maleable, como el mercurio, un derecho que es dúctil, como ha dicho Zagrebelsky en Italia. Y esta ductibilidad del derecho precisamente deja un margen de acción sumamente amplio para la capacidad de movilidad de los tribunales constitucionales. Y es ahí precisamente donde se requiere apelar a una serie de principios básicos de la autorrestricción de los tribunales. Los tribunales tienen que saber, la justicia constitucional en general tiene que saber cómo modular sus propias capacidades de acción. Hay momentos en los que deberán o podrán apelar a criterios más proactivos del ejercicio de la jurisdicción, una jurisdicción o un ejercicio de justicia constitucional más creativo, más activista. Pero hay otras ocasiones donde la justicia constitucional tiene que contenerse, tiene que apelar a un ejercicio de autorrestricción. Y digámoslo así, en ese equilibrio inconstante entre cuándo ser activista y cuándo retener el ejercicio de su poder, evidentemente es que se juega en gran medida el problema de la legitimidad operativa de la justicia constitucional. Y esto nos lleva, por supuesto, al problema básico de los argumentos y de la interpretación en el marco de la justicia constitucional. He visto ya varias intervenciones que han ido refiriendo algunos elementos básicos de sus propias jurisdicciones, con señalamientos muy críticos acerca del proceder de la justicia constitucional de nuestros distintos países. Evidentemente que la justicia constitucional no está ausente de la estructura de poder de un país. Es un órgano relevante del sistema de estructuración de poderes. No es accidental que desde la doctrina italiana se utiliza la expresión de que los tribunales constitucionales están revestidos del denominado indirizzo político. Son órganos que están ubicados en el vértice de la organización del Estado y por lo tanto son órganos que tienen una relevancia política indudable. Sin embargo, el poder de un tribunal constitucional no radica precisamente en apelar a una cuestión de naturaleza política. No radica en procurar satisfacer las pretensiones políticas, ni en procurar articular sus decisiones conforme a criterios de política o de moralidad, sino que
precisamente su fuente de legitimidad es el derecho que establece la Constitución. El problema es que el derecho de la Constitución tiene una textura abierta, es un lenguaje abierto, como decía Hart, alguien lo acaba de señalar ahora mismo, la textura abierta del lenguaje. El derecho constitucional es un derecho sumamente abierto. Los márgenes de acción, las zonas de penumbras en las que se mueven los tribunales constitucionales en la mayoría de los casos, sobre todo cuando se trata de la aplicación de derechos fundamentales, puede ser muy amplio. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales suelen estar escritos en un lenguaje muy vago, con expresiones muy indeterminadas. Yo suelo utilizar un ejemplo, digamos, muy recurrente de la Constitución Dominicana. En el artículo 38 de la Constitución Dominicana, por ejemplo, se establece el derecho fundamental a la dignidad humana. Y la Constitución dice que la dignidad humana es innata, sagrada e inviolable. Cuando uno visualiza conceptualmente estas características de la dignidad humana en el texto de la Constitución, uno se ve tentado a pensar que la Constitución lo que ha hecho es traspolar al contexto de una Constitución, al contexto del derecho constitucional, una noción judeocristiana, la noción del Espíritu Santo. Es innato, es sagrado y es inviolable. ¿Cómo se traduce esto en términos prácticos a la hora de tener que resolver una determinada controversia en el marco de una sentencia constitucional? ¿Cómo precisamente el tribunal, la justicia constitucional, garantiza el derecho a la dignidad humana, tomando en cuenta que la dignidad humana es innata, sagrada e inviolable? Estas características, estamos hablando de tres términos sumamente abstractos que tienen un contenido teológico bastante evidente. ¿Cómo traducir esto en términos jurídicos a la hora de poder resolver o ejercer la jurisdicción constitucional? ¿Cómo anular una ley apelando a que viola la dignidad humana? ¿Cómo traducir conceptualmente esos principios indeterminados, esos valores indeterminados que la Constitución establece? ¿Cómo concretizarlos en el marco de la práctica jurídica, en el marco de la actividad jurisdiccional? Ese es uno de los retos fundamentales que tiene precisamente la justicia constitucional para poder asegurar su legitimidad. Por eso, evidentemente, que la cuestión de la legitimidad de la justicia constitucional pasa por el tema de la argumentación del derecho y la interpretación jurídica. No hay otra forma de abocarnos a entender ese problema de legitimidad. Una legitimidad operativa, una legitimidad de funcionamiento. Y por supuesto, evidentemente, que esto también supone que en el marco de la justicia constitucional, no necesariamente las decisiones del tribunal o de la justicia constitucional no se pueden medir a partir del grado de popularidad que adquieran en una sociedad. Mucha gente pretende a veces visualizar la legitimidad de la justicia constitucional a partir de la popularidad que han adquirido algunos de sus pronunciamientos. No estoy seguro de si la popularidad en sí misma sea un criterio acertado para medir la legitimidad de una justicia constitucional. ¿Por qué? Porque los tribunales constitucionales, la justicia constitucional en general, debe lidiar también con tomar decisiones impopulares, pero que vayan precisamente a garantizar los derechos que la Constitución ha establecido para los sectores de minoría. A veces uno de los grandes retos que tiene la justicia constitucional es precisamente lograr asegurar que los derechos que la Constitución ha establecido puedan llegar a todos los ciudadanos y no solamente a una parte de la sociedad que cuente con la posibilidad de contar con representación o con recursos económicos que les permitan satisfacer o autosatisfacerse gran parte de los derechos que la Constitución les confía. Por supuesto, cuando estamos en el contexto de una democracia constitucional que al mismo tiempo reivindica la nota de un Estado social, es decir, cuando esta idea de la democracia constitucional es enriquecida con las exigencias propias del Estado social, pues evidentemente que el rol que puede adquirir la jurisdicción constitucional en ese contexto puede ser aún mucho más grande. Y mientras más poder, ya lo decía el tío de Peter Parker en una película clásica de Spider-Man, un gran poder exige una gran responsabilidad.
Mientras más poder adquiere la justicia constitucional por el diseño de los valores y de los derechos que la Constitución establece, que permite un mayor desplazamiento de posibilidad de acción y de control a la justicia constitucional, pues en esa misma medida crece el nivel de responsabilidad y de prudencia que tiene que ejercer el Tribunal Constitucional para cumplir con sus deberes. En uno de los documentos que yo les compartí, el profesor Christian Stark, de hecho tiene una visión muy restrictiva precisamente de los poderes de acción del Tribunal Constitucional a partir de un estándar democrático. En su concepto, hablando de un autor por supuesto alemán, la justicia constitucional debe operar en el contexto de disposiciones constitucionales precisas, con márgenes de acción más acotados, que no permitan un desplazamiento de demasiado poder interpretativo de opinión al Tribunal Constitucional. Y por supuesto también que la efectividad de las disposiciones constitucionales no dependa de condiciones económicas. A mí me parece que esa es una lectura respetable acerca de las posibilidades, de los límites del diseño constitucional y del marco de acción de los tribunales constitucionales. Pero lo cierto es que, al menos en América Latina, hemos confiado en constituciones que tratan de reivindicar simultáneamente la protección de unos derechos fundamentales más tradicionales, de unas libertades que consideramos válidas y preciadas en nuestro contexto a partir de nuestra adscripción a la tradición occidental, es decir, los llamados derechos naturales desde la época del primer constitucionalismo de los siglos XVII y XVIII, pero al mismo tiempo también conscientes de las propias limitaciones de nuestro entorno, de la pobreza estructural de nuestras sociedades, de las grandes distancias que hay entre nuestras poblaciones para la satisfacción de sus derechos. También en América Latina se ha puesto mucho énfasis en un constitucionalismo social, un constitucionalismo que trata de poner en perspectiva de igualdad la responsabilidad del Estado de proteger simultáneamente las libertades más tradicionales con unas prerrogativas de derechos sociales que exigen del Estado unas acciones prestacionales de carácter positivo. Entonces, en ese contexto es evidente que la capacidad de control que ejerce la justicia constitucional ya no puede ser solo la de un legislador negativo, ya lo anticipábamos ayer. Por lo tanto, no podemos ver la legitimidad de la justicia constitucional solo como una legitimidad de mero control, sino que también es posible visualizar que la justicia constitucional tenga que ejercer un rol proactivo, un rol de diálogo con los propios órganos de legitimación democrática para poder movilizar la acción del Estado en el cumplimiento de ese programa político-social que la Constitución ha establecido. La Constitución se ha vuelto, hay una metáfora, un texto, digamos, que es de Joaquín Gómez Canotilo, un autor portugués, la Constitución dirigente. Bueno, pues evidentemente nuestras constituciones son indudablemente constituciones dirigentes, en el sentido de que tienden a establecer parámetros de acción que a los que tratan de dirigir el curso de las políticas y las decisiones básicas del Estado. Y los poderes públicos no pueden, por lo tanto, funcionar solo con un criterio negativo de acción, sino que también deben funcionar como órganos proactivos. Y la justicia constitucional, por lo tanto, adquiere desde esa perspectiva una connotación mucho más extraordinaria que un criterio tradicional. Y eso supone, por supuesto, insisto, un traslado de un poder extraordinario en el marco de la justicia constitucional, pero poder que exige, como ya lo he anticipado, también una gran responsabilidad y prudencia. La justicia constitucional tiene que ser también evidentemente prudente de las posibilidades de acción de los derechos que trata de tutelar, sobre todo cuando entramos en el plano de lo económico. Esto es un tema sobre el que hay mucha tela que cortar y sobre el que hay también mucha resistencia en nuestra región. Yo creo que es válido que los tribunales constitucionales de nuestros países sean instancias que protejan los derechos sociales.
y que fuercen en la medida de lo posible a los poderes elegidos popularmente a cumplir con las obligaciones que la Constitución les confía en el marco de la protección de los derechos. Porque recuerden, lo decía desde el día de ayer, la protección de los derechos no es responsabilidad exclusiva de la justicia constitucional. La justicia constitucional es un mecanismo de garantía que entra en funcionamiento precisamente cuando los mecanismos primarios de protección de los derechos que la Constitución prevé en la articulación de los distintos poderes, en las responsabilidades de las políticas que corresponden a los poderes democráticos, el poder legislativo, el poder ejecutivo, no cumplen de manera eficiente con el diseño o con los deberes, con los mandatos que la Constitución le establece. Es entonces cuando la justicia constitucional entra en funcionamiento, entra en juego para dialogar con estos poderes y abrir el espectro de participantes también en el proceso político que podrá llevar a enriquecer las distintas decisiones que se van adoptando para fines de cumplir con el programa que la Constitución establece. Y bueno, insisto, aquí la justicia constitucional, y esto es importante dejarlo en claro, tampoco es la panacea única para nosotros confiar todas las soluciones posibles a nuestros problemas institucionales, ¿no? La justicia constitucional es un instituto importante, sin duda, y su legitimidad vendrá garantizada en la medida que pueda dialogar proactivamente con estos distintos poderes públicos para cumplir o para hacer cumplir también esos distintos mandatos que la Constitución establece. Pero la justicia constitucional también tiene que lidiar con las posibilidades de acción real de las situaciones económicas de nuestros países. Sería inconcebible, por ejemplo, que ahora mismo un tribunal constitucional diga que el Estado estaría obligado a garantizar un salario mínimo obligatorio en cada uno de nuestros países durante el tiempo de la cuarentena a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque quizás no tenemos, no sabemos, yo no sé, quizás no contamos con los recursos institucionales económicos para poder garantizar de manera general a todos los ciudadanos ese mandato. Pero por supuesto el Estado, pero si se presentara por el contrario una situación de clara necesidad de subsistencia, quizás la discusión de el margen de acción del Tribunal Constitucional en la tutela de algún sector de la población y de algunas personas en particular pudiera ser digamos necesario y pudiera ser viable en determinadas circunstancias tutelar un derecho. Es un tema, digamos, insisto, muy delicado. Es un tema sobre el que hay una gran discusión y sobre el que sin duda existen muchísimas discusiones abiertas sobre las posibilidades de la justicia constitucional en este tipo de situaciones de derechos sociales, precisamente porque la justicia constitucional quizás no cuenta con todas las herramientas para comprender la realidad económica de los países. Pero esto es un tema, insisto, sobre el que no podemos ser completamente dogmáticos. Tenemos que tener posiciones responsables e intermedias que traten de visualizar los márgenes de acción de la justicia constitucional y que sirvan para que la justicia constitucional sea un engranaje institucional para movilizar un diálogo con otros órganos del Estado que puedan dirigido precisamente a cumplir con las responsabilidades que la Constitución les confía. Pero en esto hay que poder jugar al equilibrio. Por eso decía ahorita, señalaba que los tribunales constitucionales tienen que poder articular en un equilibrio inconstante la proactividad o el activismo con la autorrestricción. Es decir, hay que saber cuánto se puede tirar la cuerda, hasta dónde se puede tirar la cuerda y cuándo tenemos que restringirnos de ciertas acciones para poder
cumplir de manera apropiada con la realidad operativa de un país. Entonces, esto es un elemento necesario de la prudencia que va dirigida a la legitimidad. Por eso la popularidad, insisto, no es un parámetro único ni un parámetro completamente falible o infalible para nosotros medir la legitimidad de la justicia constitucional. Bueno, todos nuestros países, según he podido advertir, y algunos han ido poniendo comentarios acá, todos nuestros países quizás nosotros tenemos distintas lecturas acerca de la actuación o de las actuaciones de las cortes constitucionales, y a partir de ahí tratamos de leer su legitimidad. Yo tengo una opinión muy pragmática en torno a esta cuestión y voy a tratar de explicarla ahora. Yo creo que la legitimidad de la justicia constitucional, como es una legitimidad operativa, una legitimidad de acción, no podemos visualizarla solo y a partir de una decisión. ¿Por qué? Porque los tribunales constitucionales están integrados por seres humanos y los seres humanos no son infalibles, no son dioses. A pesar de la metáfora aquella que hizo famosa Ronald Dworkin de el dios Hércules, lo cierto es que los jueces en cualquier ordenamiento jurídico son seres humanos. Son hombres, son mujeres, son seres que se encuentran condicionados y limitados por su propio entorno cultural, por su formación, por su ideología y por una cantidad extraordinaria de cuestiones circundantes en su ambiente. Y como tal, son falibles y pueden equivocarse, y a menudo se equivocan. La justicia constitucional se equivoca, y cuando se equivoca, lo responsable es que cuando advierta que se ha equivocado, que pueda corregir. Entonces, la legitimidad de la justicia constitucional tenemos que verla en función de la coordinación general de sus distintas decisiones. Es decir, es haciendo un balance general de cómo se ha comportado cómo se comportan los órganos de justicia constitucional en nuestros respectivos países, en las decisiones que de manera global adoptan. No podemos matar la legitimidad de una justicia constitucional exclusivamente por alguna sentencia en particular que no nos haya gustado. Por supuesto, hay sentencias que no gustan, que son particularmente oprobiosas o particularmente discutibles, para utilizar un término que tenga menos connotación moral. Pero si nosotros desprestigiamos la validez o la legitimidad de la justicia constitucional solo por las 3 o 4 sentencias que no nos gustaron, quizás estaríamos siendo injustos con las otras 700, 800 o 900 sentencias que se han emitido, que han dirigido a tutelar y a proteger derechos importantes de la ciudadanía, de la comunidad, del diseño institucional de los poderes del Estado, de la distribución del poder territorial. Entonces, lo que les digo es que el ejercicio válido que tenemos que hacer si queremos medir la legitimidad efectiva de la justicia constitucional de un país tiene que pasar precisamente por hacer un análisis crítico general del funcionamiento de la justicia constitucional. Ello sin desmedro de que habrá sentencias que, por el nivel de resonancia, por la extraordinaria impronta que dejan en el ordenamiento jurídico, por los intereses que puedan estar detrás de la sentencia o por el tipo de conflicto en particular que abordan, hacen una gran mella o tienen una alta incidencia en la percepción que la sociedad tiene acerca del devenir de la justicia constitucional. Pero los juristas en particular no podemos caer en el análisis efectista de la legitimidad de la justicia constitucional a partir de la popularidad de algunas o de la impopularidad de algunas sentencias. Los juristas tenemos que ser un poco más responsables, un poco más críticos y un poco más sistemáticos a la hora de visualizar la legitimidad de la justicia constitucional. Yo les decía hace un par de días, cuando iniciaba este diálogo, que yo, por ejemplo, trabajo en el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Tengo una función interna, no soy juez,
sino que trabajo como parte del equipo del staff de algunos abogados de apoyo, digamos, de la estructura de la presidencia del tribunal. Y como cualquier otro jurista, cualquier otra persona, puedo tener algún disenso con alguna que otra sentencia que haya emitido el Tribunal Constitucional. Es normal. Es normal, porque las propias sentencias contienen votos disidentes, votos salvados de los jueces en los que se expresa una visión diferenciada con relación al criterio que mayoritariamente se impuso en la resolución que se va a hacer efectiva. Tener un disenso con una o dos, con unas pocas sentencias, no es un argumento suficiente para deslegitimar a una institución jurídica, a un órgano jurisdiccional. Entonces, el jurista tiene que poder hacer ese ejercicio crítico general, sobre todo cada uno de nosotros en nuestros respectivos contextos. Por eso yo les decía ayer que es a veces un poco apresurado hacer un análisis crítico o de una sentencia de un país sin uno conocer todo el contexto institucional en el que se enmarca esa sentencia. Sobre todo cuando estamos frente a fallos que son evidentemente polémicos. Fallos que, aún revestidos de un margen de abstracción por haber sido dados en el contexto de un proceso abstracto como una acción directa de inconstitucionalidad, pueden tener consecuencias muy puntuales para algún sector político o económico. Y esa es una de las razones por las que a veces los juristas, las personas en la comunidad en general, puede tener una visión muy crítica de la justicia constitucional. Pero a nosotros, a los juristas, o a los estudiantes del derecho, a los estudiosos del derecho en general, nos corresponde hacer una visión mucho más crítica, mucho más rigurosa. Ello sin desmedro, por supuesto, de hacer críticas puntuales de las sentencias que adquieran mayor notoriedad pública. Es responsabilidad de la comunidad jurídica también utilizar su conocimiento para poder llevar información apropiada que comunique y que eduque a la ciudadanía acerca de la validez o no de los criterios lógicos y apropiados que han tenido las sentencias que se han emitido. Porque eso es un elemento necesario de la legitimidad. Porque la legitimidad, digamos, la legitimidad de una justicia constitucional evidentemente no puede tampoco visualizarse al margen de un determinado control social. También lo había anticipado un poco ayer. O sea, evidentemente la justicia constitucional también está sometida a una especie de control social, en el que la opinión pública es determinante. Y sobre todo la opinión calificada, la opinión fundamentada a partir del derecho. Tenemos que evitar, en la medida de lo posible, enjuiciar las decisiones jurídicas a partir de criterios políticos. Una de las cuestiones o de los puntos más espinosos que siempre suele ponerse sobre la mesa cuando se discuten la cuestión de la legitimidad de la justicia constitucional es si la justicia constitucional efectivamente viene a constituirse en un medio de actualización del poder constituyente. Si la justicia constitucional puede ser considerada, como le escuché una vez a César Landa, un destacado jurista peruano, expresidente del Tribunal Constitucional del Perú, que ha referido un concepto, el Tribunal Constitucional como vocero del poder constituyente. Sin duda es un tema sumamente delicado. Yo admito que mi visión de esto es un poco más conservadora, si se quiere, o menos entusiasta. Yo no estoy, a mí la metáfora de que el Tribunal Constitucional actualiza el poder constituyente o es un vocero del poder constituyente, me genera cierto nivel de recato, por utilizar un término. No me gusta, creo que no es una forma apropiada de visualizar los poderes o la capacidad de acción de los tribunales constitucionales. El poder constituyente, en realidad, la justicia constitucional, sin duda, es el último eslabón del sistema de garantías de la Constitución. Pero el poder constituyente
no puede tener otro vocero que el mismo pueblo, que se expresa en determinados momentos fundamentales donde puede ser convocado para actuar como poder constituyente, o a través de mecanismos representativos que gozan de algún nivel de anclaje democrático directo. Pienso en las famosas reformas constitucionales. No creo que los tribunales constitucionales tengamos que, encima del extraordinario poder institucional que gozan, tengamos que reactualizarlos o visualizarlo más allá de situarlo en el contexto concreto de su poder o en el diseño institucional, atribuyéndole ya una especie de representación del poder constituyente. No creo. No. Actualizan sin duda, en la práctica mantienen vigentes los valores y los principios que la Constitución ha establecido, y tienen que operar sobre la base de un diálogo permanente con la propia sociedad a la que se deben y a la que se representan. Por eso yo reivindicaba ayer, en mi última parte de mi intervención, que la diversidad ideológica es un elemento ponderable a la hora de configurar un tribunal constitucional, precisamente para que en el marco de su actuación el tribunal pueda conjugar las distintas perspectivas que se mueven en la sociedad. Pero esas distintas perspectivas tienen que moverse y tienen que hablar en la sentencia y en la actuación en el tribunal constitucional a partir de la Constitución. De ahí que yo tampoco crea que sea válido utilizar la terminología de que el Tribunal Constitucional es un poder supraconstitucional, es un órgano supraconstitucional o un poder supraconstitucional. Porque la idea de jerarquizar al Tribunal Constitucional como un órgano que opera por encima del resto de los poderes también hace mucho ruido. Es un órgano sin duda de mucha importancia en el marco de la Constitución, pero es un órgano que finalmente es un órgano constituido. Es un órgano constituido a quien la Constitución le ha confiado la capacidad de ser el último eslabón de la interpretación de la Constitución en términos prácticos. Y entonces su importancia viene dada no porque sea un tribunal constitucional en abstracto, sino porque es el último órgano en la cadena institucional que puede pronunciar el significado de la Constitución. Y ese poder último precisamente es lo que exige una gran responsabilidad y prudencia en el ejercicio de su poder jurisdiccional. De ahí que yo no creo que sea necesario hacer una apología que trate de visualizar el poder que ejerce el Tribunal Constitucional como una especie de actualización permanente del poder constituyente. No creo que debamos, llevar tan lejos la metáfora de la capacidad de acción del Tribunal Constitucional. Yo no sé si me preguntan si el tribunal se puede hacer o no justicia constitucional obviando el plano político. La cuestión acá no es si se puede o no hacer justicia constitucional obviando el plano político, que es un elemento básico, de la legitimidad operativa de la justicia constitucional. La justicia constitucional no puede razonar a partir de criterios políticos. El contexto político, sin embargo, sí es un elemento a tomar en consideración, pero no es un elemento que deba determinar el resultado de la actuación del Tribunal Constitucional, porque finalmente el Tribunal Constitucional opera a partir del derecho, de un derecho como el constitucional en el que necesariamente están imbrincados elementos políticos del sistema. No hay ninguna duda, la Constitución es el punto de encuentro entre la política y el derecho, pero el Tribunal Constitucional debe actuar conforme a derecho. Tendrá que tener sensibilidad al contexto político, sí. Eso es lo que se llama prudencia. Eso es un elemento de prudencia que en ciertas circunstancias le obliga a cierta restricción. Si algo han aprendido los tribunales constitucionales es a saber hasta dónde puede tirar la cuerda y cuándo y en qué circunstancias pueden jugarse su propio prestigio en la búsqueda de determinadas actuaciones o soluciones que puedan resultar políticamente controversiales. Pero los tribunales constitucionales no se pueden jugar todas las barajas en una partida. No es posible. Así como ninguna política, ningún gobierno, ningún
digamos, ninguna estructura gubernamental, ningún gobierno puede resolver simultáneamente todos los problemas sociales y tiene necesariamente que hacer un ejercicio de priorización prudencial desde el punto de vista político, y lo cual lleva a modular precisamente distintas políticas que van a incidir sobre derechos que la Constitución ha establecido, pues también los tribunales constitucionales, para bien o para mal, tienen que hacer algún ejercicio de ponderación cuando les toca ejercer sus responsabilidades. Entonces los tribunales constitucionales evidentemente que habrán de responder, y aquí hay una ventaja que tienen los tribunales constitucionales para el propio fortalecimiento de sus funciones. Los tribunales constitucionales no tienen capacidad de autoimpulso, en el sentido de que los tribunales constitucionales no pueden iniciar por sí mismos el curso de acción de una determinada situación que deban resolver. Alguien tiene que activar el funcionamiento de la justicia constitucional. Incluso en el marco del control difuso, que decimos que puede haber margen de acción para el principio de oficiosidad, que permite que los tribunales puedan de oficio evaluar las llamadas dificultades constitucionales, las controversias constitucionales y decidirlas, aún en esas circunstancias el tribunal ha debido ser apoderado por algún sujeto, por alguna persona o por algún órgano de una controversia jurídica, en cuyo caso podrá ser o no relevante la aplicación de una disposición constitucional. Una disposición constitucional que podrá gobernar el caso y derribar la validez de una ley que podía ser considerada en principio aplicable al caso. En cualquier circunstancia, siempre la justicia constitucional opera sobre la base de una respuesta a una pregunta que ha hecho otro órgano u otra persona. Y eso es un elemento importante para entender también las propias posibilidades de acción de la justicia constitucional. No son órganos que se autoapoderan de las preguntas, sino que deben dar respuestas a preguntas o dudas que otros les plantean. Y cuando responden, y aquí estoy utilizando de manera muy aviesa unas expresiones que había dicho Francisco Tomás y Valiente, expresidente del Tribunal Constitucional de España, tristemente asesinado por la ETA en la década del 90, que los tribunales constitucionales responden cuando se le preguntan, y lo que responden es precisamente lo que responden a partir de la Constitución. Responden lo necesario para hacer vigente los valores y principios que ha establecido la Constitución. Entonces, por supuesto, he referido varias veces al Tribunal Constitucional, pero en realidad estas reflexiones pueden ser completamente aplicables también a los contextos propios de la justicia constitucional que se da o que se materializa en órganos distintos de un tribunal constitucional en sentido estricto. También los órganos judiciales ordinarios, que a veces están llamados a intervenir en el marco de la justicia constitucional, ser el primer piso, sobre todo en materia de garantías de derechos, pues también muchas veces tendrán que tomar en cuenta el nivel de responsabilidad que supone el ejercicio de sus potestades. Pero, ojo, el estándar o la visualización del discurso se concentra de manera relevante en el Tribunal Constitucional, la Sala, la Corte o quien haga sus veces un Tribunal Supremo, por la trascendencia institucional que tienen las sentencias de los tribunales constitucionales. La trascendencia institucional que tiene una decisión que adopta el órgano que está ubicado en la cúspide del sistema. Sí, incluso, pero fíjense, alguien me señala algo que me parece muy interesante, el poder de atracción que tienen algunos tribunales, sobre todo tribunales supremos, como el caso mexicano, o la apelación per saltum que existe en otros ordenamientos. La atracción, como quiera, opera sobre la base de mover el foro de la respuesta de un conflicto del cual ya se encuentra apoderado la justicia constitucional.
Lo que pasa es que no está apoderado el último órgano del sistema. Pero ya se ha hecho una pregunta a un órgano judicial y frente a la trascendencia de la cuestión y para no dilatar mucho el curso de acción de las múltiples apelaciones sucesivas en esos ordenamientos, puede ser que se regule la figura de la atracción, que es lo que pasa en el contexto mexicano. Entonces, evidentemente, cuando un tema de mucha trascendencia política, económica, social se encuentra apoderado un tribunal federal de instancia, puede ser que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desee o apele a utilizar su poder de atracción para resolver con fuerza de autoridad institucional desde arriba un conflicto al cual inevitablemente va a tener que dar una respuesta. Entonces, por supuesto, yo no quiero entrar en el enjuiciamiento de la figura de la atracción porque es una figura ajena al ordenamiento jurídico del que yo formo parte, del que soy estudioso, que es el ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Pero por lo menos es la impresión que me da la utilización de la figura de la atracción en el ordenamiento jurídico mexicano y en el diseño institucional, digamos, en el que esa figura se utiliza. Es similar de alguna manera a la figura de la apelación per saltum que existe en otros ordenamientos también de justicia federal. Pero, insisto, sí, la atracción es una figura muy parecida o hace la misma función que es lo que he señalado que la apelación per saltum. La diferencia está en que en la apelación per saltum son las partes que pueden invocar o pedir a la Corte que intervenga, mientras que en la atracción parece que es el mismo órgano supremo el que decide oficiosamente ejercer el poder de sacar el caso de la jurisdicción de instancia para poder resolverlo arriba. En cualquier caso, digamos, son figuras que han sido desarrolladas en los ordenamientos de carácter federal. Yo no conozco de tribunales constitucionales en sentido estricto que tengan este tipo de figuras. En el caso de los tribunales constitucionales, como son órganos que operan por fuera de la estructura jurisdiccional ordinaria, aún en aquellos ordenamientos donde el Poder Judicial es una ficción única, o la rama judicial, como se llama en Colombia, con sus distintas cabezas, el hecho de que sea una corte distinta de la configuración de la justicia ordinaria ha hecho muy difícil instaurar en esos ordenamientos figuras como la apelación per saltum o la atracción. Entonces esas figuras, hasta donde mi conocimiento llega, se han desarrollado mejor en los ordenamientos jurídicos que tienen un sistema de justicia básicamente homogéneo, los sistemas federales en los que hay o solo una corte de justicia que concentra en sí misma la posibilidad de justicia ordinaria y justicia constitucional. Caso de México, caso de Argentina. Pero bueno, insisto, me preguntan, digamos, la cuestión de las autopreguntas que son, digamos, de cuestiones constitucionales que se han planteado en algunos ordenamientos. Pienso en la figura de la autocuestión de constitucionalidad como ha sido desarrollada en el contexto español. Pero una vez más, estos son ficciones jurídicas para poder materializar el ejercicio de la jurisdicción de casos de los cuales ya el tribunal se encuentra apoderado. Es decir, en realidad, en la autocuestión o la autopregunta, lo mismo que en el ejercicio del control difuso, la justicia ya se encuentra apoderada de una situación a la cual debe dar respuesta. La autopregunta, la autocuestión, lo que sugiere es que la respuesta que va a dar demanda procesalmente quizás plantear una duda en un foro distinto dentro del propio tribunal que se encuentra apoderado en el momento de esa respuesta. En el modelo español, por ejemplo, las salas pueden estar apoderadas de un recurso de amparo constitucional, me refiero al modelo español, y si se advierte que el problema de constitucionalidad viene dado por la aplicación de una ley pretendidamente inconstitucional o sobre el que se vierten dudas relevantes sobre la constitucionalidad, la propia sala
del Tribunal Constitucional lo advierte, bueno, pues la Sala eleva al Pleno la autocuestión de constitucionalidad, porque la Sala no puede resolver directamente la duda sobre la constitucionalidad de la ley. Como esa es una competencia que solamente puede resolver el Pleno del Tribunal, entonces plantea la duda y la eleva al plenario para resolverla, por lo tanto, en el órgano pleno. Pero aún así, el órgano, la Sala, ya estaba apoderada de un conflicto, de una situación determinada que debía dar una respuesta. Lo que pasa es que la respuesta que debe de dar no está situada, no puede darla exclusivamente en su foro, porque hay un aspecto que trasciende su marco competencial. Fíjense, he introducido acá algunas cuestiones pragmáticas de algunos ordenamientos, algunas dudas que me han ido planteando en relación, y todo esto, digamos, guarda una relación directa con los problemas de legitimidad, porque lo que he tratado de señalar es que aún en esas circunstancias siempre hay un problema que el tribunal está llamado a resolver, que se le ha planteado. Aunque la pregunta que se le ha planteado no haya sido específicamente sobre la constitucionalidad o no de una disposición normativa. Entonces, evidentemente, insisto, para analizar la legitimidad de la justicia constitucional, por lo tanto, no se puede obviar, insisto, de ese problema de dar solución a una determinada respuesta. Vamos a ver si hay alguna otra duda que pueda conectar contextualmente con lo que he estado respondiendo acá en relación a todo esto. Bueno, creo que es, digamos, bueno, tenemos todavía tiempo para hacer algunas disquisiciones teóricas abstractas en relación a este problema, y igual que días anteriores, abrir quizás el foro para algunas dudas relevantes con relación a lo que estamos tratando y específicamente dedicadas ya a esas respuestas. Fíjense, insisto, que no he entrado de lleno, o no he entrado en la discusión más esotérica de la cuestión contramayoritaria que se ha desarrollado en el contexto sobre todo norteamericano, porque según tengo entendido, ustedes vieron, incluso leyeron la semana pasada un documento con el profesor Armijos en el que ese tema era protagonista. De manera que he tratado de situar el problema de la legitimidad de la justicia constitucional en un plano más operativo, abordando por supuesto algunos elementos teóricos relevantes para situar la discusión, pero poniendo el énfasis en los problemas de la operatividad, ver cómo la justicia constitucional, su legitimidad depende esencialmente de la dinámica de la acción propia del tribunal, de la corte, de los tribunales en general, que tienen la potestad de ejercer la justicia constitucional. ¿Por qué? Porque evidentemente que la discusión de la cuestión contramayoritaria tiene todo el sentido del mundo si nosotros nos situamos en el terreno de la democracia visualizada desde la concepción mayoritarista. Y dado que yo básicamente situé el contexto de esta conversación en el marco de la concepción de la democracia constitucional, pues evidentemente que en ese contexto la discusión de la objeción contramayoritaria básicamente se disuelve de manera natural, porque la objeción contramayoritaria tiene como contexto de fondo o de base situarse precisamente en el hecho de que lo que se procura defender es una idea de la justicia constitucional o de la democracia en la que se reivindica sobre todo el principio de mayoría, mientras que en la democracia constitucional, sin abandonar el principio de la mayoría, modula de manera importante el marco de acción de la mayoría a partir de los límites o de las obligaciones que les plantea la Constitución a esas mayorías que ejercen poderes representativos. Entonces, evidentemente, digamos que al situar el contexto de la democracia para abordar la legitimidad en la idea de la democracia constitucional, hemos eludido el problema de la objeción contramayoritaria. Pero yo creo
que hoy, digamos que hoy podemos situar brevemente algunas ideas de las que se pudieron haber abordado la semana pasada. Bueno, el profesor Armijos no sé si está conectado, pero recuerden que quien está conversando hoy con ustedes es el profesor Félix Tena de Sosa, de República Dominicana. El profesor Damián Armijos es de Ecuador, que es quien abordó el tema de la semana pasada. Me ha olvidado, digamos, de quizás sea bueno siempre generar esta presentación al inicio porque mucha gente se pierde. Pero bueno, lo importante, digamos, de esta, para volver un poco atrás de esta discusión del tema contramayoritario, que a mí es un tema, digamos, es una discusión muy densa en el contexto sobre todo norteamericano y sobre el que uno puede durar horas hablando, precisamente porque hay muchas distintas teorías sobre la discusión, desde teorías sustancialistas que defienden una concepción como la de la democracia constitucional, que es la que hemos partido, en la que se reivindica una cierta visión de intereses sustantivos que deben ser protegidos a través de los derechos. Una concepción sustantiva de la democracia constitucional en la que el catálogo de los derechos, con su lenguaje indeterminado que apela a concepciones morales que se van desarrollando en la sociedad, pues suponen trasladar un ejercicio de responsabilidad política institucional a la justicia constitucional. Si uno revisa los trabajos, sobre todo de Ronald Dworkin, es muy notorio el peso de esta concepción en la que se habla precisamente de la dimensión política que pueden ejercer la justicia constitucional, pero visualizada desde el punto de vista institucional. ¿Por qué? Porque en la construcción de autores como Dworkin hay una conexión necesaria entre derecho y moral. Y la moralidad política precisamente lo que hace es desarrollar o articular los distintos derechos a partir de ese lenguaje abierto, de ese lenguaje indeterminado y a partir de las circunstancias que van ocurriendo en el seno de la sociedad, del desarrollo propio de la dinámica social. Entonces, la Constitución va a ser un instrumento de cogobierno, un instrumento que tendrá relevancia jurídica y política, y los tribunales tendrán que lidiar con una dimensión política de principio, que es precisamente lo que viene a garantizar los derechos. Otros autores reivindican una concepción procedimentalista en la que la función de la justicia constitucional es asegurar el correcto funcionamiento de los procesos democráticos. Para una teoría sustancialista, evidentemente que Ronald Dworkin. Dworkin es uno de los autores, o es posiblemente el autor que mejor sitúa ese tipo de discusiones. Una concepción procedimentalista, la idea de que lo que debe garantizarse es el correcto funcionamiento del proceso democrático, es la tesis que defiende en Estados Unidos el profesor John Hart Ely, que tiene un libro, digamos, que precisamente aborda esa cuestión de manera principal. Otros autores tienen concepciones de tipo dualista, como las que defiende también en el contexto norteamericano, la teoría, digamos, de la constitución viviente de Bruce Ackerman. Detrás de todo esto son distintas visiones de cómo deben garantizar la habilidad de acción de la justicia constitucional. En América Latina nos hemos caracterizado básicamente por hacer una mezcla conceptual de estas distintas teorías. Hay un libro que a mí me fascinó muchísimo cuando lo leí hace un par de años y tengo que volver a leer, del profesor Diego López Medina, un profesor colombiano. Se llama La teoría impura del derecho, en la que precisamente ha defendido cómo en nuestra región hemos articulado un discurso jurídico ecléctico que nos ha permitido unificar incluso en nuestro contexto teorías jurídicas que en los países de producción original de esas perspectivas se encuentran encontradas. Por poner un simple ejemplo, en América Latina nosotros no vemos el debate clásico de la cultura angloamericana entre
hard y Dworkin. Nosotros hicimos una mezcla natural entre la textura abierta del derecho de Dworkin y la teoría de los principios, digo la textura y Dworkin, y hablamos con total naturalidad de un modo tal que terminamos compactando en una teoría de resección que termina enriqueciéndose precisamente por esa capacidad de simbiosis de distintas perspectivas encontradas. Entonces, en nuestra región, las teorías sustancialistas y las teorías procedimentalistas no están en oposición, sino que a veces tienden a verse como partes de una metateoría que legitima la validez o que va dirigida a legitimar precisamente la justicia constitucional. Y no nos cuesta nada decir precisamente que que se garantizan los derechos sustantivos, pero al mismo tiempo también el procedimiento democrático. El autor de la teoría impura del derecho es Diego López Medina. Es un profesor de la Universidad de los Andes, si no me equivoco, en Colombia. Diego López Medina. La teoría impura del derecho. También tiene un libro muy interesante que se llama El derecho de los jueces, que es un texto que se recomienda para quienes tienen interés en conocer la teoría de los precedentes. Es un libro también muy bueno para ese tipo de discusiones, que quizás en algún otro contexto en el futuro podamos organizar un curso sobre los precedentes constitucionales acá en Latin Juris, pero ese no es el objeto de esta clase hoy, así que no nos vamos a distraer mucho con ese tema. Pues bien, el tema, digamos, la legitimidad, por lo tanto, de la justicia constitucional podrá sortear estas distintas teorías, insisto, teorías sustancialistas, procedimentalistas, algunas teorías dualistas, intermedias. Hay una cantidad amplísima de perspectivas sobre las que se articula esto, hasta los que niegan de manera la justicia constitucional, por entender, sobre todo que niegan la idea de que la justicia constitucional deba tener la última palabra en la solución de los conflictos relevantes que se articulan en una sociedad. Quizás el autor más conocido para abordar este tema es Jeremy Waldron. Jeremy Waldron, digamos, un autor neozelandés, británico, que tiene una obra muy crítica en relación a la idea de que de la justicia constitucional como tal. La idea de que la garantía de los derechos en última instancia tenga que ser confiada a un tribunal. Y reivindica básicamente la relevancia del foro de los órganos representativos y de manera puntual los órganos como el Congreso como las instancias más apropiadas para deliberar los problemas del significado de los derechos y del alcance de los derechos. Yo admito que creo que por razones más que evidentes nosotros debemos confiar en que la legitimidad de la justicia constitucional deba estar precisamente situada en el marco de su actuación. No solo en la confianza, evidentemente, la confianza en general de la ciudadanía es un factor de peso relevante para asegurar la legitimidad de la justicia constitucional. Y la confianza se logra en base a la toma de decisiones que deberán ser cada vez más un ejercicio ponderado y serio de intereses distintos que se mueven detrás de los derechos. La justicia constitucional necesariamente se mueve permanentemente en una cantidad distinta de problemas, porque la justicia constitucional debe lidiar, para bien o para mal, con muchos intereses que se dan en el seno de una sociedad. Entonces, esos distintos intereses evidentemente van a ser objeto de ponderación en el marco de la actividad de la justicia constitucional. Y la confianza de la ciudadanía como estándar general se irá solidificando, entre otras cosas, no solamente por las decisiones, por la popularidad, que es un estándar equivocado, sino sobre todo también en la medida en la que el Tribunal Constitucional logra ser una instancia de diálogo ciudadano, en la medida en que se convierte en un mecanismo
que contribuye al fortalecimiento de la deliberación pública, un espacio más para que la ciudadanía pueda presentar sus distintos puntos de vista. Entonces, aquí evidentemente la legitimidad de la justicia constitucional también va de la mano de la posibilidad de procedimientos que sean amigables a la participación de múltiples sectores sociales, de que se puedan aquilatar múltiples perspectivas en el debate abierto que va a dilucidarse precisamente para adoptar las sentencias de los tribunales constitucionales. Bien, entonces, evidentemente, insisto, detrás de todo esto hay mucho esfuerzo de procedimiento, de actividad, de compromiso para poder situar esa legitimidad en un ejercicio permanente. Una legitimidad que se gana día a día y que se va afianzando precisamente sobre la base de un ejercicio responsable de la actividad jurisdiccional. Y ese ejercicio responsable a veces llevará a decisiones que serán socialmente impopulares. Socialmente impopulares. Porque al fin y al cabo, la Constitución, lo he dicho ya en varias ocasiones, es el patrimonio de una sociedad compleja en la que necesariamente se deben compactar o deben coexistir como parte de ese diálogo incompleto sobre el que se fragua la Constitución, distintos intereses. Y esos distintos intereses a veces están en una especie de competencia recíproca. Y el Tribunal Constitucional a veces tiene que articular respuestas que irán precisamente a dialogar con esos distintos intereses. Y a veces tendrá que tutelar los intereses de un sector minoritario frente a sectores de mayoría. Y evidentemente que cuando una sentencia constitucional tutela o protege un interés de un sector que está en minoría, pues es muy posible que la sentencia sea impopular, porque ha afectado la visión que tenía el sector mayoritario. Por eso, creo que la popularidad per se no es un parámetro completamente fiable para nosotros, digamos, situar la legitimidad última de la justicia constitucional. Por supuesto, insisto, ya lo he dicho varias veces, la legitimidad operativa demanda dos cuestiones que son fundamentales en esto: interpretación y argumentación. Esto es lo último, digamos, que voy a compartir con ustedes antes de abrir el espacio para hacer algunas preguntas. Interpretación, argumentación. Hoy, si algo sobre todo nos ha obligado el profesor Atienza desde España, es que ha situado los problemas de la argumentación en el centro de la teoría del derecho. Y hoy la práctica de los tribunales constitucionales, su legitimidad precisamente va dada de la mano de los problemas de la interpretación y cómo esa interpretación se traduce en los argumentos que van a formar parte de la decisión. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional, al estar abierto, su campo de acción y su significado, estar abierto a múltiples posibilidades, sobre todo cuando estamos lidiando con casos verdaderamente difíciles, casos que demandan un ejercicio de jurisdicción. El problema de la interpretación se vuelve un problema esencial para asegurar la legitimidad de la jurisdicción constitucional. La posibilidad de cómo el tribunal utilice los criterios interpretativos que han sido desarrollados en el marco de la tradición jurídica. La idea de que las sentencias puedan ser respaldadas, la comprensión del derecho que está detrás de la toma de las decisiones pueda ser respaldado con métodos interpretativos adecuados. Que esa apertura conceptual, esa textura abierta del lenguaje de la Constitución no suponga trasladar un ejercicio de poder arbitrario a la justicia constitucional. Arbitrario en el sentido de que pueda llevar a un resultado en cualquier situación, en cualquier punto del espectro, sino que los jueces, es verdad que hay diversidad ideológica y que esa diversidad ideológica podrá afectar la comprensión del derecho, pero cada juez debe hacer
la justicia constitucional en general debe hacer el ejercicio de procurar la posibilidad de una respuesta correcta. Y esta es la manera de entender la tesis de Ronald Dworkin de la respuesta correcta única en el ordenamiento jurídico. No es que hay una respuesta correcta única posible a los casos trágicos y difíciles que puedan solventarse en las jurisdicciones constitucionales. Es decir, no creo que haya una respuesta correcta única a la pregunta de si se permite o no el matrimonio homosexual, o se permite o no el aborto o determinadas circunstancias. La cuestión es que la respuesta que se dé tiene que ser conceptualmente el ejercicio de procurar una respuesta única. Es la metodología crítica de procurar la respuesta, de procurar metodológicamente una respuesta correcta, lo que va a redundar en la legitimidad de la decisión que finalmente adopte el Tribunal Constitucional. Porque no tenemos posibilidad de anticipar ningún criterio de interpretación que en abstracto consideremos el único posible. Eso, por supuesto, las escuelas distintas del derecho defienden cada uno su criterio de interpretación. Pero esa defensa es una cuestión estrictamente ideológica. La Constitución no ha previsto, ella, un único criterio de interpretación que se considera como el que va a ser aplicado en toda circunstancia donde esté en juego el significado de la Constitución, en los casos conflictivos que ésta deba dar una respuesta. No lo ha hecho. Por lo tanto, los propios métodos de la interpretación, los criterios interpretativos o las llamadas directivas interpretativas, como dice Pierluigi Ciascioni, que es un texto que a mí me ha encantado sobre la interpretación jurídica, pues evidentemente los propios criterios de interpretación también son parte del arsenal problemático con el que debe lidiar el Tribunal Constitucional para tomar sus propias decisiones. Y en el campo de la teoría del derecho, la doctrina jurídica ha establecido un amplio margen y un amplio catálogo de criterios interpretativos. Por supuesto, las distintas escuelas reivindican su propio método. Y eso ha dado lugar a luchas de escuelas y de criterios exacerbados sobre la posibilidad o no de cuál es el único o el método apropiado para interpretar. Un método textualista que pone mucho énfasis de las palabras que están en la Constitución, un método, digamos, más abierto, evolutivo, que trata de visualizar el significado de las disposiciones constitucionales en el contexto de la aplicación y sensibles, por lo tanto, al cambio del tiempo. Un método que se centre en la finalidad que procuraba el legislador o la finalidad que procura la disposición como tal creada. Un método que reivindica las razones históricas que están detrás de la regulación. Hay suficientes y amplísimos criterios interpretativos. Sobre esto luego, por supuesto, la doctrina ha desarrollado criterios secundarios o complementarios que en el marco específico del derecho constitucional han adquirido un margen importante para poder, una finalidad muy útil para asegurar la correcta aplicación de la Constitución. Pero lo que quiero significar de entrada o dejar en claro es que no existe un único parámetro sobre el que articular la solución correcta para fines de dar una respuesta a un problema jurídico constitucional. No lo hay. Pero tenemos que actuar de buena fe, con integridad institucional, para procurar una respuesta correcta. No hay una respuesta correcta. No la hay porque en realidad la Constitución no prediseña una única respuesta. Pero tenemos que actuar como que estamos buscando esa única respuesta. Y tenemos que hacerlo con responsabilidad, con integridad. Aquí entra una ficción muy importante que defiende Dworkin, el principio de integridad, con coherencia
Y tenemos que visualizar que nuestro trabajo interpretativo, el trabajo interpretativo de un tribunal, será sometido al diálogo de una comunidad de intérpretes sociales que van a visualizar la razonabilidad o no, la consistencia metodológica y conceptual de esa interpretación que finalmente se ha impuesto para lograr la solución de ese problema que el tribunal está llamado a resolver. Por eso, insisto, metodológicamente o desde el punto de vista pragmático, la justicia constitucional debe abrirse a los distintos actores sociales para que esa interpretación sea el producto de un diálogo interno de los propios magistrados, pero también un diálogo con la comunidad abierta de intérpretes a la que se ha referido en un muy interesante trabajo el profesor alemán Peter Haberl. Entonces, y por supuesto, el tema de la argumentación, que cierra el tema, la última, digamos, de la legitimidad, es la forma como finalmente nosotros argumentamos, motivamos esas soluciones, esas interpretaciones que hemos anticipado ya, para poder introducir la respuesta. ¿Cómo articulamos esa conversación en el marco de la sentencia? Esa conversación que se debe dar, insisto, entre la sociedad, los distintos actores sociales que están esperando una respuesta del Tribunal Constitucional y el colegiado de los propios jueces que tiene que discutir internamente y procurar una solución que sea responsable para abordar el problema del cual se ha apoderado a la justicia constitucional. Entonces, evidentemente aquí entrarán en juego todos los temas que ya ustedes conocen de los temas de argumentación. Yo no voy a volver sobre esto. El Latin Juris ha hecho en cursos pasados un curso sobre argumentación jurídica que deben estar por ahí la mayoría de las intervenciones. A mí me tocó abordar en aquella ocasión un tema relativo precisamente a la interpretación, pero creo que esto es un tema sobre el que no vamos a dilatarnos más porque se nos iría el tiempo para poder iniciar una conversación de algunos temas que puedan resultar de su interés. Simplemente cierro esta reflexión con la idea de que la legitimidad de la justicia constitucional en el contexto de una democracia constitucional pasa por entender que su accionar debe ir dirigido a asegurar los derechos que la propia Constitución ha establecido, la distribución del poder que la Constitución ha establecido, siendo sensible a los límites que la propia Constitución le ha confiado a la acción del Tribunal o de la Justicia Constitucional y abierta a un diálogo con los distintos sectores sociales, pero sin que su preocupación esencial a la hora de tomar una decisión sea procurarse la popularidad de sus decisiones, sino que su parámetro básico sea el tratar de asegurar, como el nombre lo dice, que se haga justicia conforme a la Constitución. Entonces, dicho esto, creo que podemos abrir el espacio en estos últimos 15 minutos, 15 o 20 minutos, creo que son 15, para que podamos, si ustedes tienen algunas dudas relacionadas, por supuesto, a lo que hemos estado hablando hoy, podamos abordarlas de manera muy breve. Me pregunta Edgar El Mundo que si la sociedad puede generar influencia en las decisiones de un tribunal constitucional a un punto de variar una jurisprudencia. Miren, yo creo que evidentemente que los tribunales constitucionales deben estar sensibles a las opiniones sociales que se van fraguando de sus decisiones. Pero ojo, sensibles implica escuchar las discusiones que se van dando. Pero sobre todo tienen que ser también conscientes de que en el marco de la discusión abierta de la comunidad, no todas las opiniones
Todas las opiniones deberán ser escuchadas, pero no todas las opiniones pueden tener un valor relevante al mismo nivel para poder fundamentar las posibilidades de un cambio futuro en la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque hay decisiones o opiniones que se basan exclusivamente en sentimentalismo y o en mero criterio político y moral, sin ningún tipo de anclaje jurídico. Los tribunales constitucionales sí tienen que escuchar lo que se mueve en sus sociedades, pero al fin y al cabo tienen que filtrar de las posibilidades de esas opiniones que van saliendo, cuáles tienen un valor jurídico apreciable. Y evidentemente un tribunal constitucional podrá variar su opinión, podrá variar un precedente previamente establecido a partir de un criterio que se asiente, un criterio que haya podido, digamos, generar algún tipo de controversia jurídica social, si las opiniones, sobre todo especializadas de los juristas, evidencian una necesidad de un cambio. Los tribunales constitucionales no pueden casarse, por supuesto, con la imposibilidad absoluta de cambio. La justicia constitucional siempre es una apuesta a la transformación futura y siempre tendrá que manejar las puertas abiertas a un posible cambio futuro, una posible transformación de criterio. No podemos pretender que se va a fijar en el curso histórico una idea y que nunca más va a ser posible volver sobre esos pasos. Si algo podemos aprender de las jurisdicciones constitucionales más maduras, las justicias constitucionales más maduras y con más tiempo, y me refiero específicamente en este caso a la norteamericana, es que la justicia constitucional siempre debe estar presta para saber que hay ocasiones donde debe cambiar. Y cuando se debe cambiar hay que hacerlo, y hay que hacerlo con responsabilidad y de frente. A mí me gusta por eso un argumento que utilizó la Corte Suprema de los Estados Unidos en la sentencia del caso Brown versus Board of Education de 1954, cuando dice, bueno, abordando un precedente previo de finales del siglo XIX, dice, el caso Plessy-Ferguson es un criterio equivocado y como tal es un criterio que debe ser eliminado, debe ser cambiado y a partir de ahora será cambiado. Si la Corte de manera frontal dice, ese criterio que nosotros adoptamos hace 70 años o 60 y tantos años es un criterio equivocado. Por supuesto, nuestros países todavía no tienen tanto tiempo para afrontarse con criterios con ese nivel de afrontar esos criterios con ese nivel de fuerza argumentativa, porque muchos de nuestros tribunales tienen un tiempo de funcionamiento mucho menor. Pero lo que es, digamos, interesante es la fuerza argumentativa de un tribunal que admite que una decisión pasada fue equivocada y que como tal las consecuencias sociales que ha traído y lo que ha supuesto en el transcurso de la historia fue limitado y por lo tanto tiene que ser cambiado. Pero a veces toma mucho tiempo. La Corte Suprema de los Estados Unidos apenas hace 1 o 2 años fue que admitió públicamente en un caso posterior que una sentencia de los 40, el caso Korematsu, fue equivocada. Una sentencia en la que se avalaron una especie de campos de concentración para los ciudadanos japoneses en Estados Unidos después del ataque de Pearl Harbor. Todos esos ciudadanos que vivían en las costas, California, se crearon una especie de campos, no los campos de concentración al estilo alemán, pero sí unos campos que fueron ubicados en Arizona, Oregon y otras ciudades, y fueron sacados de ahí, esa gente fueron llevados forzosamente ahí. Y la Corte validó en el contexto de la Segunda Guerra Mundial esos campos en el caso Korematsu. Pero apenas hace poco la Corte admitió que eso fue un precedente equivocado. A veces toma tiempo admitir que un tribunal se ha equivocado, pero cuando llega ese tiempo y se admite, bienvenido sea, porque al fin y al cabo los tribunales constitucionales, la justicia constitucional está integrada por seres humanos y los seres humanos nos equivocamos, aunque a veces cuesta mucho tiempo admitir que ha habido un error. Cuando yo me refiero al marco institucional para los fines de entender el marco de acción de la justicia constitucional, no estoy contraponiéndolo a la idea de que el marco institucional pueda ser relevante para desconocer un derecho fundamental, todo lo contrario. La cuestión es que la protección de los derechos fundamentales tiene que hacerse precisamente en el marco de ese diseño de posibilidades institucionales. Ya lo decía Robert Alexy,
cuando se refiere a los principios. Los principios son mandatos de optimización que se realizan en el marco de las posibilidades económicas, sociales y políticas. Entonces los derechos fundamentales son derechos prima facie, en el sentido de que están configurados, sobre todo los derechos sociales, con una estructura que su realización como tal demanda visualizar nuestro contexto de realidad. Un tribunal constitucional no gana nada con apelar a un estándar amplio de protección de un derecho si no existe un contexto institucional real que pueda garantizar esa lectura amplia de ese derecho que el tribunal hace. Entonces los tribunales tienen que situarse en las condiciones de su propia realidad. Supongamos un país donde no exista un tribunal, donde no exista un sistema hospitalario adecuado, donde todavía no exista, había muchas dificultades económicas apreciables para poder garantizar determinados servicios públicos. Imaginemos el vecino país de República Dominicana, Haití. Yo no me imagino un tribunal constitucional o a la Corte Suprema de Casación de Haití obligando a que se tenga que dar como derecho constitucional innominado una pensión, la pensión mínima de cada ciudadano, o el acceso a servicios de salud, de trasplante de órganos, servicios públicos de mayor escala, que en otros ordenamientos sí se han podido ir garantizando, pero han dependido precisamente del nivel de avance institucional que han adquirido esos ordenamientos. Entonces a lo que me refiero es que precisamente la protección de los derechos tiene que hacerse también tomando en cuenta las posibilidades reales que ofrece el contexto. Por supuesto, esas posibilidades reales tienen que ser aquilatadas y hay que forzar siempre a una transformación del sistema, pero una transformación que deba ser dada escalonadamente, de manera razonable. Una sentencia que trate de apuntalar un cambio radical sin que haya unas posibilidades reales posibles de hacerlo, es una sentencia que está destinada a quedar solo en la literalidad de los pronunciamientos del tribunal. Entonces los tribunales tienen que saber, por eso, y lo he dicho ya varias veces, tienen que saber hacer ese equilibrio constante entre el activismo y la autorrestricción. Entonces, eso es parte de la responsabilidad prudencial que tiene que tener todo sistema de justicia constitucional para no caer preso de su propia, no morir o quedar ahogado en la mera literalidad de los pronunciamientos, que es uno de los grandes riesgos que nosotros tenemos en la región, el cumplimiento de las decisiones de los tribunales constitucionales. Entonces, claro, hay que tomar en cuenta las situaciones de los contextos para poder procurar una justicia constitucional que sea efectiva, pero al mismo tiempo las decisiones pueden ir forzando a una transformación de los contextos. Esto significa que nos movemos en un diálogo entre el contexto, las posibilidades del contexto y la transformación del contexto. Los tribunales tienen que ser lo suficientemente inteligentes para saber cómo movilizarse en el medio de esas circunstancias. Y bueno, alguien me pregunta algo que es muy ecuatoriano, de cómo operan unas determinadas instancias judiciales en Guayaquil. Lamento no poder responder eso porque yo no soy ecuatoriano. Yo soy de República Dominicana y entonces evidentemente no tengo un conocimiento apropiado de cómo operan algunas instancias, sobre todo menores, de justicia del Ecuador. Entonces, evidentemente uno tiene sus propias limitaciones. Me pregunta alguien que cómo puede colaborar la garantía de los amicus curiae para que la ciudadanía organizada pueda presentar la argumentación en contra. Miren, los amicus curiae, los amigos de la Corte, en realidad son instrumentos que pueden ser muy valiosos para el fortalecimiento de un diálogo abierto con la sociedad. Los tribunales constitucionales, evidentemente, pueden mantener abiertos los canales de diálogo con la comunidad a través de esta herramienta. En el caso de la República Dominicana, la figura de los amigos de la Corte está regulada en un reglamento jurisdiccional que ha adoptado el Tribunal Constitucional. Pero ya era una tradición que desde tiempo antes de establecer el Tribunal Constitucional, organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, presentaran conceptos
ante la Suprema Corte de Justicia cuando actuaba como Tribunal Constitucional. Y yo creo que sí, que son herramientas muy útiles, siempre que, por supuesto, estos conceptos aporten, conceptualmente, estos amigos de la Corte aporten elementos relevantes para la solución jurídica. A mí creo que, y por eso es tan importante esa alianza sociedad civil con la comunidad jurídica. Esa responsabilidad social de nosotros, los profesionales del derecho, que en determinadas circunstancias podemos servir de canales de apoyo a esas instituciones sociales para traducir, ya sea a través de acciones o incluso de conceptos de amigos de la Corte, criterios que reflejen una posible solución jurídica que sea armónica con los intereses que esas distintas organizaciones sociales representan. Porque las organizaciones de la sociedad civil finalmente reivindican unos intereses que pueden ser intereses, por supuesto, loables para toda la sociedad, como también pueden ser intereses de clases, intereses específicos de sectores corporativos, porque la sociedad civil también incluye organizaciones que defienden intereses corporativos específicos de alguna parte de la población, de empresas, de instituciones y de otro tipo de instituciones, y no necesariamente solo de instituciones generales de la sociedad. Entonces, y esto no es nada malo, simplemente es reconocer que todo el que articula, toda la articulación de la sociedad civil finalmente se trata de la protección o la defensa de unos determinados intereses. Y esos intereses deberán traducirse en una posible solución jurídica que podrá ser articulada precisamente en una respuesta para mejor proveer a través de un amigo de la Corte. Esa es la realidad. Yo creo en los amigos de la Corte que se solidarizan con una determinada posición clara sobre cómo solucionar los conflictos. En eso soy heredero del pragmatismo en el que se han desarrollado la figura de los amigos de la Corte en el contexto norteamericano. Fíjense, el contexto y la coyuntura social y política ya lo determina, lo he dicho, o sea, esto es un tema básico de la propia noción de principio. Es que los principios finalmente, y aquí he utilizado la terminología de Alexis, son mandatos de optimización que su realización a través de los mecanismos de la justicia constitucional en particular para los fines nuestros, demandan visualizar las posibilidades del contexto, las posibilidades económicas, sociales, políticas, en el marco general de acción. O sea, no podemos, la justicia constitucional no puede obviar todo ese complejo entramado institucional y político y social en el que se inserta. Y no lo puede ignorar, no porque debas necesariamente satisfacerlo, porque ya lo he señalado. A veces la justicia constitucional cumple su función de manera importante cuando tutela derechos e intereses de minorías que han sido desprotegidas por los mecanismos que han adoptado los sectores mayoritarios. A veces la justicia constitucional se engrandece y cumple su rol de manera responsable cuando protege los derechos que la Constitución garantiza a esos sectores minoritarios también, aún en aquellos casos en que esos sectores minoritarios no son populares. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo elaborando un pequeño paper, un pequeño escrito sobre la protección de los derechos de las personas privadas de libertad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Dominicano. Y evidentemente las personas privadas de libertad son uno de esos colectivos de minoría que no son populares, porque mucha gente asume si están privados de libertad es porque no son buena gente, aunque muchos de esos no sean personas condenadas. Pero aún así, esas personas tienen derechos. Y como tal, la justicia constitucional tiene que garantizarlos. Y yo, este trabajito básicamente lo que tratará de poner en perspectiva cómo el Tribunal Constitucional de la República Dominicana ha ido protegiendo los derechos de esas personas. Yo conozco, obviamente, sé que los jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia se eligen por una especie de mecanismo de voto popular. Yo no puedo tomar una opinión sobre el tema. Yo no tengo, a mí la verdad es que el método de elección nunca no creo que sea por sí solo un elemento que pese mucho para visualizar la legitimidad del órgano, porque como he dicho, yo creo que la legitimidad de la justicia constitucional es dinámica y no estática.
La legitimidad estática son aquellas que se centran en el modo de elección, en las competencias que formalmente le da la Constitución y en los criterios, digamos, institucionales formales que sobre los que se depende la configuración de la jurisdicción constitucional. Yo, por el contrario, yo reivindico y defiendo las perspectivas que visualizan la legitimidad de la justicia constitucional desde una perspectiva dinámica, centrada más en el funcionamiento real de la justicia constitucional, en la protección que garantizan a los derechos de los ciudadanos y no necesariamente por el solo diseño formal institucional del órgano. Porque, insisto, si así fuera, el modelo norteamericano sería muy deficiente desde el punto de vista de la legitimidad, porque es un diseño donde la elección está mediada por razones profundamente políticas. Sin embargo, el diseño institucional del órgano, el comportamiento de la toma de las decisiones, el aislamiento natural que adquieren los jueces por el carácter vitalicio lleva a ser un modelo de profunda imparcialidad, de profunda independencia, y es una institución que hace más de un siglo que goza de uno de los prestigios institucionales más altos dentro de ese país. Entonces, la legitimidad, por lo tanto, que yo reivindico y creo que es la que tenemos que centrarnos para defender la legitimidad de los jueces constitucionales, es la legitimidad operativa. Y los límites, evidentemente, los jueces tienen que operar dentro de los límites que le plantea la propia Constitución. La jurisdicción constitucional no debe salirse del marco de posibilidades de la Constitución. La Constitución plantea los límites de acción de la justicia constitucional. Lo que pasa es que como la Constitución está escrita en un lenguaje muy amplio y deja un margen de acción un margen de acción también suficientemente amplio para la movilidad de los jueces, los límites también dependen operativamente de una necesidad de autorrestricción responsable y luego de la crítica social. La crítica social de las decisiones, sobre todo aquellas que se hacen con criterios jurídicos, que se hacen visualizando las razones sobre las que se ha basado el derecho, son las que finalmente legitiman la actuación de los tribunales constitucionales. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, de manera que veo preguntas relacionadas a los estados de excepción y todo esto. Esto podemos tratarlos con más calma. El viernes. Recuerden que la clase del viernes va a ser sobre la justicia constitucional en los estados de excepción. Y por supuesto, les anticipo desde ahora que el relato sobre el que voy a visualizar eso es el relato de la comprensión del modelo dominicano, porque es el modelo que mejor conozco por razones obvias. Les agradezco a las personas que me han acompañado en este día, en esta conversación. Espero que la misma haya servido para sembrar más dudas que las que ustedes tenían previamente y para ir por lo menos clarificando algunos conceptos o algunas ideas y que anime a seguir esta conversación de la justicia constitucional en otros contextos con lecturas que permitan precisamente formarnos una imagen cada vez más rica acerca de la justicia constitucional. Yo creo que lo importante de este tipo de diálogos que estamos realizando hoy en Latin Ioris, en este curso de alta formación en constitucionalismo y derechos humanos, es precisamente sembrar la semilla de seguir estudiando, de seguir profundizando, porque respuestas no las tenemos todas. Los más que tenemos son dudas relevantes acerca de la justicia constitucional, y estos temas que pueden ser considerados muy teóricos, como es el tema de la legitimidad de la justicia constitucional, son sumamente necesarios para luego aquilatar la legitimidad o aquilatar lo que hacen nuestros tribunales y para poder situarnos luego en un futuro diálogo constructivo con la labor de los tribunales constitucionales, porque si nosotros no sabemos cuáles son los criterios apropiados del cual enjuiciar la legitimidad de un tribunal constitucional, posiblemente estemos a la deriva cuando tengamos que fijar una opinión crítica acerca del devenir de un tribunal constitucional en nuestros respectivos países.
Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos siempre abiertos a un diálogo permanente. Yo mismo aprendo muchísimo con ustedes, con las distintas preguntas, con los comentarios. Después que cierro este capítulo, yo a veces vuelvo y leo algunos comentarios interesantes que se van poniendo durante la ponencia y me ayudan también a ir aprendiendo cosas nuevas de los distintos ordenamientos. Lamento no haber podido saber cómo están funcionando algunos tribunales en Guayaquil, porque es un conocimiento demasiado específico del Ecuador, pero prometo seguir aprendiendo más del funcionamiento, al menos de los distintos tribunales constitucionales de sus países. Es una experiencia para mí muy grata esta conversación y espero que mañana me acompañen para abordar el tema número 4 relativo a las funciones de los tribunales constitucionales. De entrada les anticipo que estamos hablando ya de la protección de los derechos, la garantía del correcto, la estructuración adecuada, digamos, del sistema de fuentes del derecho, la distribución del poder y una función que creo que alguien me puso por Twitter y olvidé responderle, la función normativa que ejercen los tribunales constitucionales a través de los precedentes. Aprovecho, digamos, para invitarles, si me quieren seguir a través de Twitter, que es la red social que yo más utilizo y en la que suelo compartir reflexiones jurídicas con cierta regularidad. Es @FélixTena, es decir, mi nombre y mi primer apellido. @FélixTena en Twitter, ahí podemos iniciar una conversación con mucha regularidad. En estos días, por supuesto, no he estado escribiendo mucho porque he estado concentrado en ir preparando cada día las clases de hoy, pero normalmente por ahí nos mantenemos en un diálogo muy fluido con temas constitucionales, filosofías del derecho, derechos humanos, que son de política, desde el punto de vista institucional, por supuesto, que son los temas de mi interés. Así que quienes deseen continuar en un diálogo permanente, podemos hacerlo a través de Twitter, @FélixTena, allá les espero y en todo caso mañana estaremos conversando con el tema número 4 relativo a las funciones de la justicia constitucional. Hasta mañana.